presencia del Señor está aquí. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él es fiel y ha prometido siempre estar entre quienes se congregan en su nombre. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. Estimados hermanos, el tema de hoy es el propósito de las reuniones cristianas. Las reuniones culticas cristianas actuales no siguen un patrón litúrgico o forma de culto común. Se han convertido en diferentes formas de expresión religiosa. Desde ritos antiguos o medievales, revestidos de una gran parafernalia, semejante a los de la antigua religión de la Roma imperial, hasta modernos actos en los que hay danzas, música instrumental y cantos modernos, testimonios humanos sobre experiencias religiosas, subjetivas, expresiones espirituales basadas en el sentimentalismo y en la histeria colectiva, etc. Pero, ¿y en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de las reuniones culticas o espirituales cristianas? ¿Se nos habla de ello? Las reuniones espirituales cristianas son fundamentalmente para oír el mensaje de la palabra de Dios. Las reuniones cristianas son convocadas por Dios. Dios mismo prepara el corazón de las personas que Él quiere que estén en las reuniones cristianas, como preparó a Pedro y a Cornelio. En Hechos 10, 5 y 17 al 20 se nos dice que se le dijo a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, Pedro. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Por tanto, esta reunión cristiana de la que se habla aquí en el libro de los Hechos fue convocada por Dios. Él convocó a Cornelio y su familia y convocó a Pedro y a algunos otros que le acompañaron.
Estas reuniones cristianas convocadas por Dios cuentan con la presencia de Dios. Dios mismo está presente en esas reuniones. Hechos 10:33 dice: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Como el mismo Jesús prometió, como Jesús dijo que sucedería en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, los cristianos hacemos bien en estar presentes cada vez que hay una santa convocación de Él y para Él. Dice Hechos 10:33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Tú has hecho bien en venir. Cada vez que un hijo de Dios acude a una reunión cristiana, hace bien. Es algo muy bueno para él, para el conjunto de los cristianos. Algo que Dios bendice con su presencia, como hemos leído. Por tanto, no debemos adquirir la costumbre, la mala costumbre, de dejar de congregar. Tristemente, en los últimos tiempos que nos toca vivir, los cristianos se llenan de ocupaciones que les impiden reunirse con otros cristianos. Dice Hebreos 10, 24 al 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tanto más cuando veis que el día de la segunda venida de Cristo se acerca. Los cristianos debemos reunirnos porque allí está Dios. Los cristianos debemos reunirnos porque con ello hacemos bien. Dios nos da sus bendiciones. Los cristianos debemos reunirnos, debemos congregarnos, porque cada vez que lo hacemos, Dios nos enseña, nos permite oír todo lo que Él tenga a bien enseñarnos, mandarnos, exhortarnos. Cada reunión cristiana es una oportunidad para oír la palabra de Dios. Dice Hechos 10:33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Hasta aquí hemos leído antes, pero continúa diciendo, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha
mandado. Este es el gran propósito, el fundamental propósito de las reuniones cristianas. Estar juntos con Dios para oír lo que Él tenga a bien decirnos, enseñarnos, mandarnos. En Juan 20, 19 al 20, se nos dice que los cristianos, los primeros cristianos, estaban reunidos aquel mismo día, el primero de la semana, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estando reunidos el primer día de la semana, el día del Señor, el domingo, el Señor apareció y se puso en medio de ellos y les habló, y ellos se regocijaron. Por tanto, en las reuniones cristianas, el Señor nos enseña, quiere enseñarnos, quiere amonestarnos, quiere comunicarnos su palabra, su voluntad, a través de personas que en su nombre, nos transmiten el mensaje de la palabra de Dios. Dice Hechos 10:33, de nuevo: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Todos nosotros estamos aquí. Todos nosotros estamos aquí. Todos los cristianos juntos, reunidos, en la presencia de Dios, dice el texto, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estos predicadores de la palabra de Dios, como Pedro, son personas a las que previamente el Señor les ha dado el conocimiento de su verdad. En Mateo 16, 13 al 17, se nos dice que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había de ser un predicador del Evangelio, pero antes el Padre le reveló quién era Jesús. El Padre le reveló que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador. Él conocía bien esto, porque Dios mismo se lo había enseñado. En ocasiones el Señor tiene que quitar prejuicios, errores a aquellos a quienes después les va a enseñar su palabra, su verdad. Ese fue el caso de Pedro, como vimos el jueves pasado.
En Hechos 10:28 les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A mí me ha mostrado Dios. Por tanto, antes de enseñarle su palabra, su verdad, el Señor quitaba los prejuicios. Eso lo hizo con Pedro en más de una ocasión. En más de una ocasión. Pedro fue entendiendo la verdad a medida que iba perdiendo el error en el que se encontraba. También los hombres de Dios, antes de conocer la verdad, estaban en el error, en alguna forma de error religioso o de otro tipo. Pero Dios les quitó el error y les comunicó la verdad. Por tanto, los predicadores de la palabra de Dios son personas que han entendido las enseñanzas del Señor sobre todas las cosas. Después de haber aprendido de Dios mismo esa verdad, después de haber dejado a un lado errores humanos y desde esa posición de conocimiento de la verdad, como nos dice Hechos 10, 34 al 35, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él comprendía aquello que iba a enseñar. Nadie puede enseñar lo que no conoce. Nadie puede enseñar lo que ignora. Nadie puede enseñar la verdad si está en el error, en alguna forma de error. Por eso es interesante que Pedro, antes de exponerles el Evangelio a Cornelio y a los suyos, les dijera: en verdad comprendo aquello de lo que les iba a hablar. Él lo comprendía, él lo entendía. Por tanto, en las reuniones cristianas está Dios para enseñarnos su palabra, a través de personas humanas, a través de personas a las que Dios les ha enseñado la verdad, quitándoles sus errores, les ha llevado a comprender la verdad, como también fue el caso de Pablo. Pablo tenía una enfermedad y rogaba a Dios que le quitase la enfermedad. Dice 2 Corintios 12, 8 al 9. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo aprendió del Señor que su poder se perfecciona en la debilidad, que hay una razón por la cual Dios permite circunstancias difíciles en nuestras vidas o enfermedades para manifestar su poder santificador en nosotros. Pablo lo aprendió del Señor para después enseñárselo así a los corintios. Siempre, por tanto, el siervo de Dios, aquella persona que va a ser instrumento de Dios para transmitir
su verdad, su palabra, una vez que ha entendido las cosas de Dios, recibe el mandato de predicarlas, el mandato de predicar su verdad a todas las personas sin distinción, como hizo Pedro, como hizo Pablo, como hicieron todos los apóstoles y como hace todo verdadero siervo de Dios. Primero entiende él de Dios las cosas para después transmitirla a los demás. Dice en Hechos 10:42 Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Nos mandó que predicásemos al pueblo. Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, refiriéndose a Jesucristo. Pedro entendió la verdad y recibió el llamado, el mandamiento de predicar esa verdad al pueblo. En Hechos 22:14 al 15 se nos dice lo mismo del apóstol Pablo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Estas palabras son mencionadas por Pablo contando su testimonio, su experiencia redentora por Jesucristo. En ellas nos cuenta que aquello que Dios le hizo ver y oír, aquello que él entendió, él debía de comunicarlo después a otros. Dios le había escogido para ello. Las reuniones cristianas son para que las personas den una respuesta de salvación al mensaje de la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio quiere darnos salvación por medio de Jesucristo. El mensaje de salvación quiere llevarnos a conocer que Jesús es el único y suficiente Salvador. En Hechos 10:36 al 38 se dice que Dios envió mensaje anunciando el Evangelio por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, porque Dios estaba con él. Este es el mensaje que Pedro anuncia a Cornelio, el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. El único, porque no hay más Salvador. Y suficiente, porque su obra es única, es completa. No necesita de complementos por parte de nadie. Jesús es el único y suficiente Salvador. En Hechos 4:11 al 12 se nos dice que Jesús ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Qué triste pensar en tantos presuntos cristianos que confían en algún medio o camino de salvación distinto a Jesucristo.
Qué triste. Qué triste es pensar en cristianos que confían en que llegarán a Dios por medio de María, de los santos, de la iglesia, de sus obras. Qué pena, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Por tanto, el mensaje de salvación que se predica en las reuniones cristianas, que debe predicarse en las reuniones cristianas, debe hablar de esto, de Jesucristo como único y suficiente Salvador. No puede ser que en una reunión cristiana se hable de otro mensaje que no sea este. No puede ser. El mensaje del Evangelio quiere que entendamos que la salvación es en Jesucristo y solo en Jesucristo. Que la obra redentora de Jesús es mediante su muerte en la cruz y su posterior resurrección. Cuando alguien nos quiere hablar de otro camino, de otra forma de salvación, debemos recordarle a esa persona que solo Jesús murió y resucitó por el pecado. Murió por nuestros pecados para pagar por ellos, para pagar por ellos. Murió por nuestros pecados en lugar nuestro y resucitó por nosotros para vida, para que tengamos vida. Él lo dijo en más de una ocasión. En Hechos 10, 39 al 41, se dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Este es el Evangelio anunciado por el apóstol Pedro. Este es el Evangelio de la Biblia. Hay un único y suficiente Salvador, Jesucristo. Él es el camino, el único camino a Dios, porque murió en la cruz por nuestros pecados, porque resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Solo Jesús ha hecho esa obra de redención, de salvación. Solo Jesús. El mensaje del Evangelio quiere, por tanto, que por Jesucristo alcancemos la paz con Dios. Por el pecado estamos enemistados con Dios. El pecado nos enfrenta a Dios, nos separa de Dios. Pero mediante la salvación de Jesucristo, Él nos liberta del pecado, nos liberta de las tinieblas de Satanás y lo hace para que tengamos paz con Dios. Dice Hechos 10, 36 al 38, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo.
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El Evangelio de la paz nos amista con Dios. El Evangelio de la paz nos liberta del pecado, el pecado que a su vez nos enemista con Dios. Y por tanto, al libertarnos del pecado, nos amista con Dios. El Evangelio de la paz nos liberta de Satanás, que nos enemista con Dios. Y al libertarnos de Satanás, nos amista con Dios. Nos da paz con Dios. El Evangelio nos da paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios. La respuesta que el hombre debe dar al mensaje de la palabra de Dios no es otra, por tanto, que la fe en Jesucristo. Si Jesús es el único y suficiente Salvador, si Jesús es el único y suficiente medio para obtener la paz con Dios, solo la fe en Jesucristo, desde el arrepentimiento de pecados, solo esa fe y ese arrepentimiento debe ser nuestra respuesta a Dios. Dice Hechos 11, 4, 12, 17 al 18. Comenzó Pedro a contarles lo sucedido, diciendo: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y entramos en casa de Cornelio, y Dios les concedió el mismo don que a nosotros. Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este texto nos habla de dos cosas que juntas deben darse en el hombre, en el ser humano, para ser salvo: la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de pecados. Van juntas, ambas cosas. Ambas cosas van juntas. La fe reconoce en Cristo al médico, y el arrepentimiento reconoce la enfermedad en la que uno se encuentra. Si hay fe y no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y si hay arrepentimiento y no hay fe, no hay salvación. Para que haya salvación, tiene que haber fe y arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocimiento del pecado, de la enfermedad, de la necesidad de salvación. Y la fe es el medio por el que se reconoce, se entiende que Jesús es el Salvador, el único Salvador. Por tanto, esta fe y conocimiento de salvación debe darse en el ser humano, en el hombre. Y esto hay que decir que es una obra del Espíritu Santo, que aplica con poder la palabra de Dios a los corazones de quienes la oyen. En las reuniones cristianas está Dios, se comunica la palabra de Dios por hombres a los que Dios ha capacitado para conocer la verdad y enseñarla. Y esta palabra de Dios
pretende llevar a las personas a Jesucristo, al único Salvador, al único y suficiente Salvador. Todo eso es lo que hemos venido diciendo. Pero todo eso que hemos venido diciendo no llegaría a buen puerto si no fuera por el poder y obra del Espíritu Santo, que aplica la palabra que se predica al corazón del pecador. Nos dice Hechos 10:44 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, recordad todo lo que hemos dicho anteriormente, en las reuniones cristianas hay que hablar la palabra de Dios. Las reuniones cristianas son para escuchar la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Por tanto, no es solo la predicación de la palabra por hombres capacitados y llamados por Dios para ello, en reuniones cristianas, en santas convocaciones de Dios, no solo es esa parte de la que hemos venido hablando, sino el poder del Espíritu Santo, presente donde dos o tres están reunidos en el nombre del Señor para escuchar su palabra, para estar con Cristo, es el poder del Espíritu Santo, el que abre el oído, el que abre el corazón, para que una persona esté atenta a la enseñanza de la palabra. Es el Espíritu Santo el que da la fe, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, es el Espíritu Santo el que convierte el alma, es el Espíritu Santo el que hace nacer de nuevo. Por tanto, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice el texto. Siempre es así. La obra del Espíritu es necesaria para que una persona crea, para que una persona se arrepienta, para que una persona responda a Dios. En Lucas 2:25 al 26 se nos habla de un hombre llamado Simeón y que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Mesías. De nuevo, un caso en el que la palabra fue entendida gracias a la obra del Espíritu Santo. Por tanto, cuando una persona oye la palabra en una reunión cristiana y la oye por el poder del Espíritu Santo y llega a la fe genuina, al arrepentimiento genuino, obtiene el perdón de pecados y la vida eterna. Dice Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, refiriéndose a Jesucristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Y dice Lucas 24:46 al 47, está escrito, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El arrepentimiento y la fe en Cristo traen perdón de pecados, pero también trae vida eterna. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del propósito de las reuniones cristianas y hemos dicho que las reuniones espirituales cristianas son fundamentalmente para oír el mensaje de la palabra de Dios. Las reuniones cristianas son convocadas por Dios. Él prepara a las personas que se han de reunir en ellas con el fin de transmitirles su palabra. En las reuniones cristianas, el Señor enseña su palabra a través de personas a las que le revela previamente su verdad para que después ellos puedan comunicarla a otros. Las reuniones cristianas son para que las personas den una respuesta de salvación al mensaje de la palabra de Dios. El mensaje del Evangelio quiere darnos la paz con Dios por medio de Jesucristo, el único y suficiente Salvador. La respuesta de salvación que debe dar el hombre al mensaje de la palabra de Dios es fe en Jesús desde el reconocimiento y arrepentimiento de pecados para perdón y vida eterna. Dice Hechos 2:41 al 42. Los que recibieron su palabra perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que Dios nos ayude a entender el propósito de las reuniones cristianas, que fundamentalmente es estar juntos los hermanos con Dios para oír su palabra y por ella entender y conocer la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, que nos habla
de tu voluntad, del propósito por el cual tú quieres reunirnos en torno a ti para que escuchemos tu palabra. Tu propósito es que entendamos nuestro pecado, nuestra necesidad de salvación, que entendamos que has provisto en Cristo, tu Hijo, un Salvador, para que creamos en Él, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto, para congregarnos siempre, para no adquirir la fea costumbre de dejar de congregarnos, sino para hacerlo para tu gloria, para tu honra y también para nuestro bien. Recordamos que tu palabra nos dice que es bueno que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí envías tú bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Te suplicamos también que sigas bendiciendo a los enfermos, por lo que venimos orando, enfermos de fuera de aquí de España, de Venezuela, personas que son de aquí, de Tenerife o de las islas, conocidos nuestros o de nuestros hermanos, de nuestras familias, Señor. Te pedimos por aquellos que tienen enfermedades crónicas o difíciles de superar, como nuestra hermana Carmen Teresa. Ten misericordia de ella, Padre. Ayúdala. También te pedimos por otros, como Susana, como Jeremías, como Carmen Rosa, como Cristina, como Dina. Te seguimos pidiendo, Señor, también por Otto, por Águeda y por tantos, Señor, que te necesitan. Sé tú con tus hijos, sé tú con tu pueblo, para salud. Y también, Señor, encomendamos nuestras causas a ti, nuestros problemas, los de nuestros hijos, para que tú obres con poder, Señor, para que nos des el gozo de ver tu mano poderosa entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a todos, en cualquier situación adversa en la que nos encontremos. Suplicamos todas estas cosas, dándote las gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.